La Mojana. Y hablan de la declaratoria del estado de conmoción exterior. Muchas informaciones en desarrollo y cruzadas, hablando sobre la posibilidad, repito, de que hubiera sido bombardeada la casa de Vladimir Padrino López, el general en jefe, el comandante del ejército venezolano. Informaciones también no confirmadas en el sentido de que podría haber algún tipo de ataque a el cuartel de la montaña, que es el sitio en el que reposan los despojos mortales de el fallecido Hugo Chávez. Hay comunicado a esta hora. Lo tengo, a ver si logramos, lo tengo. Si lo tenemos, Silvia, a ver si logramos conectar a Felipe García también para que esté con nosotros. Silvia, comienzo leyéndolo, leámoslo punto a punto. El comunicado, atención, del Ministerio de Defensa, del Ministro de Defensa de Colombia, dice lo siguiente. Intentamos una comunicación con él a esta hora telefónicamente. Siguiendo instrucciones, dice el ministro de Defensa, del señor presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el puesto de mando unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran. Silvia. Sí, el comunicado sigue diciendo, de igual manera se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar a cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las nacionales. Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Finalmente, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor presidente de la República de Colombia en su calidad de jefe de Estado. Silvia, en el segundo punto, y quiero saludar a esta hora a quienes se suman a la sintonía de nuestra transmisión en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio. Estamos en el canal de YouTube a esta hora en transmisión en directo para todos ustedes. Fíjese el segundo párrafo del comunicado, Silvia. Dice, y lo vuelvo a leer, porque ahí hay una parte clave. Dice el ministro, de igual manera se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Esto obedece, Silvia, esto para informarles a los oyentes, a que según inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas, el paro armado de finales del año pasado por parte del ELN fue una prueba de lo que podrían hacer en Colombia, es decir, de lo que podría ser su respuesta en caso de que hubiera un bombardeo como el de esta madrugada de Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro. La información de inteligencia que tienen en sus manos las autoridades colombianas indicaría que el ELN tendría como plan de acción ataques terroristas en Colombia como respuesta a lo ocurrido esta madrugada en Caracas. Y por eso usted recuerda, Silvia, que ese paro armado se decretó supuestamente en contra de la presión del presidente Donald Trump a Venezuela. Y terminaron sufriendo y pagando los platos rotos los civiles y los militares en Colombia. Por eso ese segundo punto, que es muy llamativo de lo que dice hasta ahora en su comunicado en redes sociales el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Un paro armado, Ricardo, que dejó cerca de 90 hechos en todo el territorio nacional. Fue en ese momento un hecho sin precedentes por cuenta de ese paro armado nacional que había declarado la guerrilla del ELN. También, que esto es información importante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informa que ha reforzado la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección. Recuerde que hace algunas semanas, en medio de marchas y de manifestaciones, la embajada de Estados Unidos también fue blanco de alguna serie de ataques y de protestas y manifestaciones que se presentaron, momento en el que la propia embajada envió un mensaje al gobierno colombiano pidiendo que reforzaran la seguridad y garantizar en todo caso la integridad de quienes trabajan allí en esa embajada. Esto pues en lo que tiene que ver con el tema de las embajadas, embajada de Venezuela, embajada de Estados Unidos, y también, Ricardo, fíjese que esa parte del Catatumbo en los últimos días ha sido blanco de diferentes situaciones, confrontaciones entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, generando nuevamente una situación que reportábamos hace casi exactamente un año, un desplazamiento
de personas en toda esa zona de Tibú, en la zona pues correspondiente al departamento del norte de Santander, al Catatumbo. Así que también es información importante sobre lo que ha venido pasando en materia de orden público y lo que está alertando el ministro de Defensa, que es la activación de las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del ELN. En Silvia, 2:57 minutos. Estamos en esta transmisión especial, ya estamos en YouTube. Saludo a quienes a esta hora se suman a nuestra transmisión. Están viendo ustedes, estamos viendo los videos grabados por los ciudadanos venezolanos de las explosiones, de la incursión militar. Ahí están viendo ustedes los helicópteros militares estadounidenses aparentemente sobrevolando a muy baja altura sobre el cielo venezolano, y al fondo se ven las detonaciones sobre Fuerte Tiuna. Ahí se ve el fogonazo. Está muy documentado lo que está ocurriendo por cuenta de la expansión de las redes sociales y sobre todo de la cantidad de teléfonos móviles que hay en manos de las personas. Esto ocurre sobre la 1:55 de la madrugada, hora de Colombia, 12:55 de la madrugada, hora de Venezuela, hora de los hermanos venezolanos. Felipe García, usted desde las fuerzas militares, desde el Ministerio de Defensa, ¿qué información adicional tiene sobre lo que dice el ministro de Defensa y sobre cuál es el plan de contingencia en las fronteras de Colombia ante esta situación? Repito, bombardeos estadounidenses en territorio venezolano. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, lo que nos dicen directamente de las fuerzas militares es que están haciendo obviamente parte de ese puesto de mando unificado que ordenó el presidente Gustavo Petro, ese mismo que acaba de confirmar el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y la máxima alerta que tienen las fuerzas militares en este momento está sobre cualquier acción que puedan hacer los grupos armados organizados y las disidencias de las FARC, el ELN y las disidencias de las FARC que delinquen en esa región del país, puntualmente en la región del Catatumbo, para que no vayan a aprovechar justamente lo que está ocurriendo en el vecino país para empezar a delinquir ellos por su parte. Lo que dice el ministro es muy contundente, se refuerza entonces la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en todo el país, todo esto con el fin, Ricardo, de garantizar la protección justamente de estas sedes diplomáticas. Dice el ministro, ya lo decían ustedes también hace un momento, que ya se está haciendo la atención humanitaria en Cúcuta, así como todo el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran. Sin embargo, como le menciono, la máxima alerta que tienen las fuerzas militares en este momento es a reforzar la seguridad en la frontera y evitar que los grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las FARC y el ELN, aprovechen esta situación pues justamente para delinquir. Sí, señor, 2:59 minutos. Regreso en cualquier momento con Santiago Martínez. A esta hora parece que hay problemas, no se sabe si de manera deliberada o no, pero no hay en este momento comunicación vía WhatsApp con Venezuela. Eso implicaría o que se decidió por parte del régimen bajar, desconectar internet, apagar todas las plataformas, o simplemente decidieron bajar todo tipo de comunicación de las personas que viven en Venezuela, porque es que es absolutamente incontrolable y manejable el hecho de que todos tengan teléfonos celulares. Ahí están viendo ustedes las imágenes en DITU y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, de las explosiones, de los bombardeos. Todos estos son videos grabados por los ciudadanos caraqueños, venezolanos, que en tiempo real han reportado lo que ha ocurrido esta madrugada, las explosiones, el bombardeo y el ataque por parte de los Estados Unidos en diferentes puntos, en Fuerte Tiuna, en la base militar de La Carlota, en el puerto de La Guaira, y contra otros objetivos todavía por confirmar, porque todavía no hay certeza sobre cuáles son los otros objetivos, sobre si hay bajas, sobre si eventualmente hay alguna posibilidad de que haya extracción, salida de Venezuela por la fuerza de algunos de los líderes del régimen de Nicolás Maduro. Recapitulando, el primero en pronunciarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazando lo ocurrido, convocando a la ONU y a la OEA y activando un plan de contingencia que acaba de ser desarrollado por parte del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, al menos en lo que implica la teoría de lo que significa esta situación en Cúcuta para el manejo de lo que está ocurriendo de adentro de
de Colombia y para atender a un eventual éxodo masivo de venezolanos rumbo a territorio colombiano. Vamos a intentar conectarnos a esta hora con Beatriz Adrián de Noticias Caracol mientras logramos tener de nuevo comunicación con Santiago Martínez para poder saber qué está pasando en directo. Beatriz Adrián, nuestra colega, compañera de Noticias Caracol, que a esta hora está haciendo su reporte también en directo desde la ciudad de Caracas, mientras CBS está confirmando, la cadena estadounidense, que los ataques que se están produciendo y que se produjeron hasta hace minutos sí fueron ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Elemento clave adicional, ya voy con Juan Camilo Merlano en segundos, pero ese es un elemento crucial porque ya hay confirmación de la Casa Blanca de que efectivamente estos bombardeos fueron ordenados directamente por el presidente de los Estados Unidos. Tenemos a Beatriz, podemos tener a Beatriz Adrián en este momento por si tenemos la posibilidad de establecer comunicación con Venezuela mientras logramos restablecer el contacto con Santiago Martínez o con Caracas. Silvia. Sí, CBS News, Ricardo, como usted lo informa, está en este momento en vivo transmitiendo lo que está ocurriendo en Venezuela y hace algunos minutos había publicado los funcionarios de la administración Trump, dijeron que estaban al tanto de los informes de explosiones y aeronaves, dijeron fuentes a CBS News, pero no hubo respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios de la Casa Blanca y ninguna reacción inmediata del gobierno de Venezuela. Eso pasó exactamente a las 2:28 de la madrugada, son las 3 de la mañana, 3 minutos, y a esta hora entonces CBS está confirmando efectivamente que de acuerdo con fuentes consultadas con la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habría sido quien ordenó ese bombardeo, esa serie de bombardeos que sorprendieron durante la madrugada de este sábado 3 de enero. Silvia, perdóneme, como les estábamos informando, está caída completamente la red de internet en Venezuela. Y por eso tenemos comunicación telefónica con Santiago Martínez. Le pido el favor a Miguel Garzón, esto es en tiempo real, que nos comuniquemos, que contactemos a Juan Camilo Merlano en Washington, que ya está disponible para podernos hacer el reporte de lo que está diciendo la Casa Blanca. Antes de ir con Santiago rápidamente, el presidente Gustavo Petro está compartiendo una foto de un mensaje que le llega vía WhatsApp. Esto no es información confirmada por ninguna autoridad venezolana, pero es lo que está publicando el presidente Petro con el siguiente mensaje: balance confirmado hasta el momento. Se ha convertido el presidente Gustavo Petro en el vocero de lo que pasa en Venezuela ante el silencio atronador del régimen de Nicolás Maduro. Dicen lo siguiente, esto repito, no está confirmado plenamente, pero es lo que publica el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hasta ahora información confirmada: La Carlota inhabilitado y bombardeado. Es el aeropuerto militar, el aeropuerto que queda en la zona este de Caracas, adentro de la ciudad. Cuartel de la Montaña en Catialamar, inhabilitado y bombardeado. Si esto es cierto, implica que destruyeron los bombardeos el mausoleo en el que reposan los restos de Hugo Chávez. Palacio Federal Legislativo en Caracas bombardeado. Esto no pareciera cierto porque no es lo que hasta ahora hemos podido confirmar con Santiago Martínez. Yo esto lo leo con beneficio de inventario. Estamos en tiempo real intentando confirmaciones porque esto no pareciera ser lo que pasó. O no todo lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, aunque veremos confirmaciones. Fuerte Tiuna bombardeado. Aeropuerto en el... Santiago, ¿me escucha? Sí, te escucho. Santiago, voy con usted, pero punto a punto, esto lo publica el presidente Petro, yo quiero saber usted qué información tiene sobre esto. Dice el presidente Petro, La Carlota inhabilitado y bombardeado. ¿Eso lo podemos confirmar? Se cayó la comunicación con Santiago. Entiendan ustedes las dificultades de comunicación con Venezuela, que está en este momento en una gran contingencia. Pero sigo. Fuerte Tiuna bombardeado, eso lo tenemos confirmado directamente por Santiago Martínez. Aeropuerto en el Latillo atacado. Tampoco lo tenemos confirmado. Base número 3 de F-16 en Barquisimeto bombardeada, dice el presidente Petro. Aeropuerto privado en Charallave, Caracas, bombardeado e inhabilitado. Activado el plan de defensa de Miraflores, eso sí es confirmado. Hay tanquetas militares y el SEBIN muy activo en torno al Palacio Presidencial de Caracas a esta hora. Zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de enero, todo el sur de Caracas sin suministro eléctrico, eso también está confirmado. Ataques en el casco central de Caracas, no tenemos confirmación. Base militar de helicópteros de Higuerote inhabilitado y bombardeado. Eso también está circulando profusamente en redes sociales, al menos los videos
de lo que habría sido también ese ataque en Higuerote. Lamentablemente no tenemos la comunicación con Santiago Martínez, la situación es bastante complicada. Intento con Juan Camilo Merlano. Miguel, a ver si logramos tener contacto con Washington, con nuestro corresponsal, para tener el reporte de última hora sobre lo que está pasando en este amanecer de sábado atípico, sábado 3 de enero, 3 y 7 de la mañana, y nosotros aquí con ustedes en YouTube, al aire en Blue Radio desde hace más de 1 hora y media, reportándoles, informándoles sobre lo que está ocurriendo en territorio venezolano. Ahí estamos viendo de nuevo las imágenes en YouTube de los bombardeos estadounidenses esta madrugada en territorio venezolano. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, 3:07. ¿Qué dice el gobierno del presidente Donald Trump? ¿Qué información hay en el Pentágono sobre esta incursión militar en Venezuela? Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que comparte CBS News, quien confirma que el presidente Donald Trump fue el encargado, quien ordenó los ataques en contra de sitios en Venezuela, incluidas instalaciones militares. Es la confirmación de que lo que estamos viendo es la decisión de los Estados Unidos de escalar su campaña militar en contra del régimen de Nicolás Maduro con ataques en contra de instalaciones militares, recordando que para el gobierno de los Estados Unidos el régimen es una organización narcoterrorista designada así por el Departamento de Estado y cuyos principales cabecillas, empezando por Nicolás Maduro, pero también Vladimir Padrino López y así como también Diosdado Cabello, enfrentan recompensas y enfrentan cargos aquí en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, siendo la de Maduro la más alta con 50 millones de dólares, pero también Diosdado Cabello con 25 millones de dólares. Pero es la confirmación de que el presidente de los Estados Unidos fue quien dio la orden de atacar a aquellas fuerzas que se encuentran desplegadas en el Mar Caribe. Recordemos que el 20% del total de la flota naval de los Estados Unidos se encuentra allá en el Mar Caribe, pero también hay escuadrones especiales, hay 15,000 efectivos, entre esos unidades especiales del Cuerpo de Marines. También hay por lo menos 10 aviones F-35, hay hasta 35 aeronaves tipo aviones caza que pueden realizar operaciones, bombardeos y tener superioridad aérea. Y lo que estamos viendo precisamente en desarrollo en estos momentos son los ataques de los Estados Unidos ordenados por el presidente Donald Trump. Sí, Juan Camilo, ¿en qué momento podríamos tener más detalles sobre esta operación militar? Porque hay mucha información cruzada, incluso acaba de llegar un video que demostraría que sí fue atacado el sitio en el que reposan los restos de Hugo Chávez. Y hay muchas versiones sobre la posibilidad de que incluso hayan producido extracciones, es decir, que hubieran sacado de Venezuela, entre otros, a Diosdado Cabello. ¿Hay algún tipo de ventana de oportunidad? ¿En qué momento hay una confirmación o un balance de Estados Unidos sobre la operación? Lo más seguro es que el presidente Trump tenga que estar refiriéndose a esta operación en las próximas, si no minutos, en breve, en pocas horas, porque está en pleno desarrollo. Uno lo que ve o lo que alcanza a divisar por las imágenes de gente en terreno en Caracas a través de videos que graban con sus celulares, es que hay, por ejemplo, helicópteros tipo MH-47G, que son los Chinook, que estos son utilizados para operaciones especiales, por escuadrones especiales, que son especializados fundamentalmente en operaciones de extracción y también para operar de noche. Entonces, eso es lo que uno puede divisar o explicar a partir de esas imágenes que hemos venido recibiendo. Hasta ahora estamos a la espera, por supuesto, de más detalles oficiales del tipo de operación, de si en efecto ha habido algún tipo de extracción, de los blancos que fueron atacados, la confirmación por parte de los Estados Unidos. Todo parece muy fluido en este momento y el presidente Trump, la última vez que escribió, él utiliza su red social como principal medio de comunicación. La última vez que escribió fue hace 11 horas, entonces es probable que podamos estar escuchando de él próximamente. Sí, este es un hecho, Juan Camilo, sin antecedentes. No recuerdo, no recuerdo una operación de este tipo, bombardeos de Estados Unidos en América Latina contra objetivos de esta manera. Creo que no habían ocurrido
En Panamá seguramente la situación fue distinta cuando extrajeron a Manuel Antonio Noriega, porque fue una operación de marines en tierra, no una operación a través de bombardeos. Sí. Esto es nuevo en la región. En términos de pie de fuerza, si se quiere, pues ese era un contingente mucho más grande, eran 30.000, 35.000 efectivos, aquí estamos hablando de 15.000 efectivos en total, pero sin duda, el poderío aéreo de drones, helicópteros, aviones caza, bueno, también podemos mencionar perfectamente los misiles Tomahawk, hasta cerca de 200 misiles Tomahawk, que tienen más de 200 misiles Tomahawk, cerca de 250 que se encuentran en los distintos destructores y embarcaciones allí estacionadas en el Mar Caribe, y lo que se ve por las imágenes, naturalmente, es un poderío gigantesco. Las explosiones son impresionantes, literalmente han sacudido Caracas con estas explosiones, y pues ahora será esperar cuál es el balance de estos ataques que el presidente Donald Trump siempre utiliza el término de rápido y fuerte. Yo creo que esto se puede describir como rápido y fuerte, bastante fuerte. Rápido y fuerte. Juan Camilo Merlano desde Washington reportando en esta transmisión especial de Blue Radio de Noticias Caracol, transmisión ininterrumpida, repito, con esta incursión militar estadounidense en territorio venezolano, en Caracas, confirma el régimen de Nicolás Maduro, también en La Guaira, en el estado Aragua y en el estado Miranda, todos en la zona conurbada de la capital venezolana. El presidente Gustavo Petro muy activo a esta hora, el presidente Nicolás Maduro sin ningún tipo de pronunciamiento. Unas pocas horas antes se había reunido Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores con el enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, durante 3 horas. Terminó la reunión, se fue el enviado del régimen chino y vinieron los bombardeos. 3:13 minutos, Silvia. Hay pronunciamiento de otro de los gobiernos amigos del régimen de Nicolás Maduro. Hay pronunciamiento de Cuba a esta hora. Sí, del presidente Miguel Díaz-Canel. Dice: Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o muerte, venceremos. Ese es el mensaje de las 2:52 de la mañana de este 3 de enero del Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Ricardo, denunciando y demandando urgente reacción de la comunidad internacional contra lo que califica Cuba como un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Silvia, gracias. 3 de la mañana, 14 minutos. Repetimos las imágenes porque son muy impresionantes, las que se han conocido en redes sociales de los bombardeos estadounidenses en Caracas, esperando más detalles, confirmaciones oficiales, blackout informativo absoluto en Venezuela. Ninguno de los canales ni de las emisoras está transmitiendo en vivo de lo que está pasando, dificultades de comunicación, intermitente la señal de internet, intermitentes aplicaciones como WhatsApp que hasta ahora no están disponibles para los venezolanos, apagón en gran parte de la capital de Venezuela. Mientras hay también a esta hora algunos reportes importantes que tienen que ver con medios de comunicación venezolanos, por ejemplo, El Pitazo, que es un medio serio, un medio con credibilidad, también en transmisión especial. Realmente El Pitazo es un medio alternativo, es un medio digital, y por eso, de hecho, la mayoría de sus integrantes no están en Venezuela, por eso tienen la plena libertad para poder hacer ese tipo de transmisiones, porque todos ellos, los periodistas colegas, están exiliados. La querida Rona Rísquez, César Batis, Luzmeli Reyes, todos ellos están fuera de Venezuela. Claro, por internet hay muchas transmisiones, pero de los medios tradicionales, la radio, la televisión en Venezuela están en absoluto blackout informativo. 3:15 minutos. Vamos a ir en cualquier momento de nuevo con Santiago Martínez a Venezuela, en medio de lo que significa esta información, este reporte que estamos teniendo en tiempo real, en medio de las confirmaciones de CBS, que es hasta ahora el único medio estadounidense que está confirmando que el presidente Trump directamente ordenó los bombardeos en Venezuela. Hay pronunciamiento del ex canciller Jorge Rojas, que dice: es urgente proteger la misión diplomática de Colombia en Venezuela y a la población de Colombia en el país vecino. Colombia preside hoy la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y tiene la inmensa responsabilidad de convocar la región para preservar la paz, la soberanía y buscar el diálogo para superar la crisis democrática en Venezuela. Nota al margen: el diálogo se agotó hace tiempos, hubo elecciones y
parece que no se han enterado en Colombia algunos simpatizantes del gobierno del presidente Petro que se la robó Nicolás Maduro. Y concluye Jorge Rojas diciendo: nadie debería celebrar ataques contra el territorio soberano de cualquier país de la región. 3:16. Silvia, es amanecer de milagros. Una persona que estaba muy desaparecida del debate público en Colombia, muy silencioso frente al paro armado del ELN, frente a la infiltración de las disidencias de Calarcá en el ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia, frente a todas estas cosas, es el precandidato presidencial Iván Cepeda, que muy activo acaba de publicar un largo comunicado en contra de lo que está pasando en territorio venezolano. Ya me lo va a leer usted, pero aprovecho que tengo las 3:17 minutos en línea a Santiago Martínez en Caracas. Santiago, recuperamos la comunicación. Muy difícil a esta hora la situación de comunicaciones con Venezuela. ¿Qué está pasando, Santiago? Sí, Ricardo, a ver, cuento. Seguimos en electricidad, ya son más de 2 horas en electricidad. Imaginamos que las celdas de comunicación, pues que tenemos batería limitada, pues no nos permite tener una buena comunicación. Apenas 3G es lo que levanta el teléfono en este momento. Pues como te dije en el último contacto, alrededor de las 3:30 acá en Caracas, te leía el comunicado que acababa de salir. Pues desde ese momento, quizás casi ya una hora, pues pararon las detonaciones, las explosiones. Aún se siente mucho el olor a pólvora, por lo menos de alguna manera, y un poco de humo todavía. Pero ya el tema de las explosiones y lo que era el sobrevuelo de aparentes aeronaves, pues o de aeronaves, no se escucha más desde hace ya prácticamente una hora. Lo último oficial, el comunicado que te leí hace un rato, que menos que ya lo enteraron al aire con todo el tema, de toda la activación de lo que decía Nicolás Maduro allí en ese comunicado y confirmando que ha sido Estados Unidos. Pero hasta ahora esa es la única información oficial que en este momento, ya 3 veces en el canal del Estado han leído el mismo comunicado, es lo único oficial que hay aquí en Venezuela. No hay mayores detalles, en redes sociales hay cualquier cantidad de información, de ataques específicos, de destrucción de instalaciones específicas. Se ha pedido información un poco más detallada de pues, si hay algún tipo de daño material estructural, algún herido, algún lesionado. No ha sido confirmado eso todavía. No se ha hablado de eso, solamente el comunicado se habla del ataque de Estados Unidos, lo confirma el gobierno, y de la orden de Nicolás Maduro pues de activar lo que han llamado la lucha armada, que la vienen comentando, recordemos, desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzó toda esta presión militar allí en el Caribe y todas las amenazas que han venido de Estados Unidos. El tráfico vehicular, Ricardo, que te comentaba cuando comenzamos esta transmisión hace ya casi 2 horas, que era bastante denso en la autopista Vallecoche, que cruza por el frente de Fuerte Tiuna, ya disminuyó totalmente, o sea, prácticamente no pasa en un solo vehículo. Vemos uno que otro vehículo militar escoltado por motos que van en dirección hacia Fuerte Tiuna. Algunos vienen desde Fuerte Tiuna, pero ya... Santiago Martínez reportándonos desde Caracas, señal intermitente de las comunicaciones, vehículos militares circulando por las calles de Caracas. Ya la autopista Vallecoche está vacía, es decir que ya fue evacuado muy seguramente Fuerte Tiuna, que fue uno de los objetivos de estos bombardeos que estamos viendo de nuevo a través de DITU, a través del canal de YouTube de Blue Radio. Tenemos ya 1.535 usuarios viéndonos a esta hora, y también un saludo a quienes a esta hora nos están siguiendo y comentando a través de nuestro chat. Ya vamos a integrarlos en esa transmisión especial con Santiago Martínez y con cada uno de nuestros reporteros, de nuestros periodistas, hablando de lo que está ocurriendo a esta hora en territorio venezolano. El gobierno de Colombia pareciera que no ha conocido lo suficiente todos los esfuerzos diplomáticos que se han hecho para intentar llegar a un acuerdo de elecciones libres y respetar la democracia en Venezuela. En Venezuela no hay democracia desde hace tiempos, pero el 24 de julio del 28 de julio del 2024 quedó absolutamente claro que el régimen de Nicolás Maduro era una dictadura. El desenlace es lo que estamos viendo esta mañana, estos bombardeos de Estados Unidos en la ciudad de Caracas. Esos diálogos, esos intentos infructuosos de manera diplomática, nos los trae a esta hora don Andrés Carmona, el recuento de esos fallidos intentos diplomáticos buscando una salida que hoy pareciera que ya no existe, porque estamos ya en el terreno militar en territorio venezolano. Andrés. ¿3:21 minutos?
Tenemos a Andrés Carmona, tenemos el informe de Andrés. Andrés Carmona y los intentos diplomáticos que han sido infructuosos, repito, para buscarle y encontrarle una salida a la situación crítica que vive Venezuela. Esto no es nuevo, así es, ese es el informe, esto no es nuevo. El deterioro de la democracia en Venezuela lleva más de 25 años y han existido múltiples intentos de llegar a acuerdos que han sido infructuosos. Andrés. El primer intento de acercar al régimen del dictador Nicolás Maduro con la oposición ocurrió luego de las protestas de 2014, que dejó un saldo de 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1.854 detenidos. El 10 de abril de 2024 se dio un primer acercamiento en el Palacio de Miraflores y en el que tuvo mediación de los entonces cancilleres María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador y Luis Alberto Figueiredo de Brasil. Entre 2016 y 2017, el Vaticano y UNASUR facilitaron intentos de acercamientos en Caracas y República Dominicana. Sin embargo, estas rondas terminaron sin acuerdos, marcadas por la desconfianza entre el gobierno y la oposición. En enero de 2019, la confrontación escaló. Juan Guaidó se proclamó presidente interino y fue reconocido por más de 50 países, y se implementó el llamado cerco diplomático propuesto por el presidente colombiano Iván Duque. El continente se dividió. Mientras el Grupo de Lima exigía elecciones libres, México y Uruguay convocaron la conferencia de Montevideo, que derivó en el Grupo Internacional de Contacto con participación de la Unión Europea. Ninguno de estos espacios logró compromisos inmediatos. Ese mismo año, en mayo de 2019, Noruega entró en escena. En Oslo se celebraron rondas discretas que después se trasladaron a Barbados en julio. Allí se discutió un calendario electoral, pero en septiembre el gobierno de Maduro se retiró tras nuevas sanciones de Estados Unidos. La oposición, por su parte, declaró agotado el proceso. En 2022, bajo auspicio de Noruega, se instaló la llamada Mesa de México con acompañamiento de Países Bajos y Rusia. Un año más tarde, en octubre de 2023, el gobierno y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados. Allí se pactaron condiciones para las elecciones presidenciales de 2024, incluyendo observación internacional. Pero al final, ese acuerdo se violó por cuenta del robo de las elecciones del 28 de julio de 2024 y en el que la dictadura se atordilló en el poder frente a lo que era una victoria evidente del candidato opositor Edmundo González y la Mesa de Unidad Democrática. Aunque los gobiernos de Colombia y Brasil trataron de mediar y no reconocían los resultados de las elecciones, estas gestiones no dieron frutos. En la práctica, hasta 2025, los compromisos han sido frágiles, persisten denuncias de inhabilitaciones políticas, trabas a candidatos y falta de garantías reales. En resumen, más de 7 rondas de diálogo, mediadores de todo el mundo, acuerdos parciales, pero aún sin una transición democrática que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro. Andrés, gracias. 3 de la madrugada, 24 minutos de hoy, sábado 3 de enero. Estamos en esa transmisión especial ininterrumpida de Blue en YouTube y en nuestras estaciones en Colombia y en el mundo a propósito de los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Silvia, comunicados de España, de Italia y de quien estaba perdido y apareció hoy para defender a su amigo Nicolás Maduro, del candidato Iván Cepeda. Silvia. Si le parece, Ricardo, arranquemos con el candidato a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, que dice lo siguiente: ante la agresión del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que se presentan bombardeos de las fuerzas militares de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio venezolano. Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión que podría escalar y derivar en un conflicto armado transnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y preservar la paz de la región. Habla entonces el candidato a la presidencia Iván Cepeda de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana en referencia a Venezuela, que hoy está dirigida por un régimen, el régimen de Nicolás Maduro, que entre otras cosas, Ricardo, usted lo mencionaba hace algunos minutos, perdió las elecciones del 28 de julio de 2024.
El gobierno español confirma un ataque aéreo sobre Caracas, ha asegurado que todo el personal de la Embajada de España en la capital de Venezuela está a salvo. Fuentes del gobierno español dicen que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en la capital venezolana a primera hora de este sábado. También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha hablado con el embajador de España en Venezuela. Todo el personal está, como les decía, a salvo, se ha informado. También cita esta información de la agencia de noticias internacional EFE, habla sobre la información de CBS News.